Señor, nuevamente nos has traído a tu casa, Señor, es un motivo de gozo para poder aprender de tu palabra. Te pido que nos ayudes realmente a estar atentos y estas enseñanzas nos sirvan para enorgullecernos o envanecernos, sino más bien para tener mejores defensas de nuestra fe y poder vivir estas verdades, Señor, vivir cada cosa que tú nos enseñas, aplicarlo no necesariamente aquí en la iglesia, sino aquí también fuera, Señor, en nuestros trabajos, estudios, en la familia, Dios Todopoderoso. Guíanos en este estudio, habla a través de mí, en el nombre santo de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, he traído algunos premios para acerca de la clase pasada. Nosotros obviamente estuvimos dando una introducción a lo que era la cristología. No, pues no lo pongas todavía, pues, amor. No vale, porque si no, a la cristología. Y dentro de la cristología nosotros dijimos que Jesús tenía 3 oficios. Levante la mano, ¿quién me puede decir los 3 oficios y en qué consisten? Rey, regir todo, sacerdote, santifica y... Espérate. Sacerdote, rey, profeta, que interviene por el pueblo. Muy bien, ahí está, toma por favor. Aplausos para Adrianito. Ahí está. Esa fue una de las cosas que nosotros mencionamos, ¿no? Vamos a ir repasando y ahí van a surgir de repente otras preguntas. Ya, bueno, sí. A ver, bueno, esa fue la frase con que comenzamos, Griffith Thomas, y habla un poco de la importancia que tiene la persona de Cristo para el cristianismo, a diferencia de otras religiones donde tú puedes, ¿no?, como dije, budista, y no tienes una relación personal con Buda, o en el caso de los musulmanes que no tienen una relación personal con Mahoma, es sencillamente su profeta. Pero Jesús no es solamente nuestro maestro, no, Él es nuestro Dios, y nosotros tenemos una relación íntima con Él. Por eso es que decíamos, ¿no? Pablo, ¿cuántas veces utiliza en Cristo? Es una frase que utiliza bastante porque nosotros estamos en Cristo, estamos en una relación íntima con Él, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, con Cristo estoy juntamente crucificado, en Cristo somos más que vencedores. Siempre es el énfasis en la persona de Cristo. Siguiente. También mencionamos la confesión de Pedro. No lo pongas. Quien me diga, se va a llevar un caramelo, quien me diga ¿qué fue lo que Pedro respondió cuando Jesús le preguntó: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Jesús dijo una frase. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Ya más o menos. Tú eres Él, y le dijo una palabra. Muy bien, hermanito, aquí está. La palabra clave era... Eso lo dijeron cuando murió crucificado. Ponlo, por favor. Bueno, ha dicho mitad, ¿no? El Cristo, el Mesías, el ungido. Y también dijo, no, el Hijo del Dios viviente. Y ahí Jesús le responde: eso no te lo ha revelado ninguna persona, carne ni sangre, sino que el Padre le había dado esa revelación. Siguiente. Vimos, eso es, pon toda la diapositiva, por favor. Vimos lo que la gente creía acerca de Jesús, ¿no? Por ejemplo, nosotros mencionamos de que había gente que incluso afirmaba que Jesús nunca existió. Y habían buenas fuentes para poder refutar ello sin recurrir a la Biblia. Por ejemplo, el historiador Josefo, que lo menciona en sus antigüedades, o los anales de Cornelio Tácito. También lo menciona Plinio el joven en su correspondencia a Trajano. Y hay muchas evidencias de que Jesús realmente existió, sin contar la Biblia, que es un registro fiable, y sin contar a los primeros cristianos que escribieron acerca de Jesús. Entonces, igualmente fuimos refutando cada cosa, ¿no? Algunos decían que era un impostor, que no fue Dios. Y bueno, vamos a tocar un poco más de eso el día de hoy. Así que pasamos al siguiente. Solamente estamos haciendo un repaso. Siguiente, por favor, Samuel. El trilema de C.S. Lewis, ¿no? Si Jesús afirmó ser Dios, solamente hay 3 posibilidades. O era un mentiroso, si es que él sabía que era falso y lo estaba diciendo. O de repente él era un loco, si él creía que era verdad cuando realmente es falso. O la tercera opción, que realmente es la opción correcta, que es verdad y que Jesús realmente es Dios. Y eso nos daba 2 opciones. Tú puedes aceptarlo o puedes rechazarlo. Siguiente. Y bueno, ahí nosotros, ya, listo. Quien me dice qué significa el ictus, es un acróstico en griego. Bueno, no lo tienen que decir en griego, la traducción en castellano. Quien me diga, se va a ganar una galleta. A ver, se está buscando en Google. ¿Quién sabe? Una galleta Morochas. Ya, está buscando, vale, buscar en Google. Ya, es Jesus Christus Theos Huios Soter.
Jesucristo, el Hijo de Dios Salvador. Esa era, digamos, la confesión primitiva. Los primeros cristianos decían ictus, ¿no? Jesús es el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Eso significa el ictus. Puede ser para la próxima clase, así que para que lo vayan repasando. Siguiente. Bueno, yo saqué esta cita de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, donde describía lo que nosotros creemos acerca de Jesús. Y las palabras clave eran que era el Hijo de Dios, Dios verdadero, pero también hombre, concebido por el Espíritu Santo, que tenía dos naturalezas completas. Hoy vamos a hablar un poquito más de eso, pero dimos un vistazo general, ¿no? Que nosotros decimos que es 100% hombre y 100% Dios. Siguiente. Y aquí lo que Adriano nos mencionaba, ¿no? Que son los oficios de Cristo. Cristo como profeta, sacerdote y rey. Como profeta, porque nos revela, Él es la revelación misma de Dios. Él nos revela y nos comunica, ¿no? Oísteis que fue dicho, y la gente lo había entendido mal. Entonces, pero yo os digo, y Él aprovechó en explicar correctamente qué significaban los mandatos del Señor. Aunque también profetizó, digamos, en el sentido de predecir el futuro, ¿no? Él habló de la destrucción de Jerusalén, que sería en el año 70 después de Cristo. Como sacerdote, como bien dijo Adriano, Él interviene por nosotros. No solamente que se sacrificó en la cruz, sino que actualmente dice la Biblia que Él vive perpetuamente para interceder por nosotros. Entonces tenemos alguien que está ahí en el cielo intercediendo a nuestro favor. Siguiente. Rey también, ¿no? El hecho de que Él gobierna en su iglesia, Él es cabeza de la iglesia. Y eventualmente va a llegar un momento en que va a gobernar sobre todo el mundo en su reino. Siguiente. Ya, eso es lo que nos habló Adriano. Siguiente. Y leímos el pasaje de Hebreos 1, ¿no? Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, ¿no? Dice que es heredero de todas las cosas, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Vamos a redondear la idea. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Nosotros el día de hoy vamos a hablar dos doctrinas importantísimas que es necesario que nosotros conozcamos y afirmemos, porque hay muchos ataques a la doctrina de Cristo, y nosotros, dice la Biblia, que como iglesia somos la columna y el baluarte de la verdad. La columna y baluarte de la verdad. Nosotros somos administradores de los misterios de Dios. Entonces no puede ser posible que mientras la gente ataca esta verdad de la persona de Cristo, nosotros estemos tranquilos y felices, o lo peor, no sepamos cómo defender nuestras doctrinas esenciales e históricas. Esto es lo que ha caracterizado el cristianismo por los siglos. Entonces, lo primero, antes de hablar de ello, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que no quedó claro. ¿Vas a hablar acerca de los dogmas? No, voy a hablar de la doctrina de Cristo. Primero, sí, ahorita lo voy a explicar. Primero, la humanidad de Cristo. Y aquí voy a pedir que me ayuden, hermanos, con sus Biblias, por favor. ¿Por qué es importante el hecho de que nosotros afirmemos la humanidad de Cristo? Quiero que, a ver, Jeff, si puede buscar primera de Juan 4:2. Y lo lees, por favor. ¿Entiendes? Ya. Sí. Ya, primera de Juan 4:2. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahí está. Quizá una de las primeras doctrinas que atacaron los herejes fue la verdadera encarnación de Jesús. En esa época, cuando Juan escribe, había un grupo hereje que eran los gnósticos, y ellos creían que en la carne, en este cuerpo material, residía el pecado. Entonces, siendo que Jesús es un ser santo, no podía tener un cuerpo físico. Entonces Juan responde: si alguien no cree esto, ¿qué dice? ¿Qué dice? Si alguien no confiesa que Jesús ha venido en carne, no puede ser no puede venir de Dios, ¿no? Porque dice aquí, en eso conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa esto es de Dios. Si alguien no confiesa que Jesús vino en carne, no es de Dios. Entonces es una doctrina esencial. Es muy importante que nosotros afirmemos eso. Y no solamente los gnósticos, sino más adelante, y vamos a ver ellos, los docetistas,
creían que Jesús no era 100% un hombre, sino que era como una apariencia. Y muchas veces hay gente que aún en la actualidad afirma ello. Entonces, Jesús es 100% hombre. Y vamos a ver algunos versículos que lo prueban. El primero es Lucas 1:35. Jesús, si lo puede leer. El hermano ya lo tiene, el hermano Juan José. Dice, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Muy bien, entonces ya estamos viendo, por ejemplo, algunos tienen la noción de que la humanidad de Cristo fue engendrada por la Virgen y la deidad por el Espíritu Santo. Esto es algo incorrecto, es erróneo. Jesús siempre fue Dios, desde la eternidad hasta la eternidad. Lo que hizo el Espíritu Santo fue que Él pudiera tomar un cuerpo humano. Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo a través de la concepción virginal, en este caso. ¿Y por qué era importante la concepción virginal? Porque la Biblia dice que todos nosotros nacemos pecadores, ¿no? Se nos ha imputado el pecado a Adán. Si Jesús no hubiera nacido de esa forma, Jesús tuviera el pecado original, digámoslo así, ¿no? El pecado, se le hubiera imputado el pecado a Adán. Entonces Él nació sin pecado, con la concepción virginal se asegura ello. Vamos a ver nosotros que tuvo Jesús debilidades y limitaciones propias de nosotros los humanos. A veces creemos que Jesús era un superhombre, ¿no? Pero, o sea, Él era humano y tenía las mismas debilidades que nosotros. Era Dios, pero también humano. Vemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 24, versículo 39. ¿Quién lo tiene? Jesús, ¿puedes leerlo, por favor? Lucas 24, 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y Él mismo dice, miren, un espíritu no tiene carne y huesos. Él era un hombre de carne y hueso. Eso lo dice Lucas 24, 39. Jesús tuvo una mente humana. Esto es importante también. Jesús tuvo una mente humana. ¿Lo puedes leer, por favor, Aarón? Es Lucas capítulo 2, versículo 52. Tengan su Biblia, por favor, a la mano para 2:52. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahí está. Él crecía en sabiduría. Entonces, como ser humano, Él tenía que aprender ciertas cosas, crecer en sabiduría. Como Dios, Él era la sabiduría. Todo el conocimiento lo tenía. Pero como ser humano, Él tenía que ir creciendo en sabiduría. En la actualidad, hay un teólogo bastante conocido, un filósofo, que se llama William Lane Craig. Él es muy seguido y muy famoso porque tiende a participar en debates y digamos con ateos. Y fue una pena para mí enterarme recientemente que él afirma una herejía que fue condenada en uno de los primeros siglos, que es el apolinarismo. Para explicarlo sencillo, ¿qué cosa es el apolinarismo? Y creo que lo mencioné un poco la semana pasada. Es que Jesús es 100% hombre, pero lo único que no tiene de hombre es la mente de un hombre. Él no tiene la mente de un hombre, sino que esa ha sido sustituida por Dios. Jesús tiene la mente de Dios, pero no tiene una mente humana. Eso, hermanos, es herejía. Jesús tuvo una mente humana, un cuerpo humano, un alma humana, 100% Dios y 100% hombre. Si a Jesús le quitamos algo de ser humano, es como que le quitamos su cuerpo, le quitamos su alma, entonces ya no es 100% humano. ¿Y cuál sería el problema, Diego? Que no nos podría rescatar de la condenación por el pecado, porque Cristo vino a redimirnos y Él nos rescató solamente una parte, solamente nuestra alma, solamente nuestro cuerpo. No, Él nos rescató completos. Por eso es importante que Él es 100% humano para que pueda ser de la misma sustancia en nosotros como nosotros y pueda rescatarnos completamente. ¿Ok? A ver, no sé quién levantó la mano primero. Adriano. Ahorita me ha confundido una cosa. Dios es omnisciente, es uno de sus atributos. Y Él, supuestamente, si es omnisciente, no necesita aprender nada. ¿Cómo, o sea, se le puede atribuir el hecho de aprender, pero por ejemplo no el hecho de pecar, que también es algo de hombre? Porque solamente algunas cosas de hombre puede hacer y otras cosas no. Ya, es una muy buena pregunta. Jesús, yo
hay un debate actualmente entre los teólogos, bueno, desde siempre, ¿no? Si Jesús podía pecar o no podía pecar. Lo que la Biblia dice es que Jesús no pecó. El pecar no es algo propiamente del ser humano. Nota que cuando Jesús crea a Adán, ¿no? Él tenía la libertad para pecar. Pero ahora nosotros como seres humanos ya no tenemos esa libertad y tenemos siempre la propensión a pecar. Pero no es que inicialmente Dios lo primero que dijo es, ya, vamos a hacer a Adán y que Adán tenga, digamos, esta capacidad de siempre pecar. No, no es algo propio. Entonces cuando Jesús viene y se encarna, algunos dicen tenía la posibilidad de pecar o no tenía la posibilidad de pecar. Yo no me gusta especular mucho. Lo que la Biblia dice es que Él no pecó. Y el no pecar no significa que deje de ser humano, porque como le digo, tiene las mismas limitaciones que nosotros. Sufrió tentaciones, Él fue tentado por el diablo en el desierto. Nosotros vemos ahí en Mateo capítulo 4, siempre respondiendo con la palabra. Pero incluso hay otro pasaje en Hebreos donde dice que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces no solamente fue la única tentación. Entonces el punto es, ¿alguien necesita obligatoriamente pecar para ser humano? No, no necesitas pecar para ser humano. Lo que necesitas, digamos, es el hecho de tener una voluntad, tener sentimientos, emociones, intelecto, y todo eso lo tenía Jesús. Ahora, lo que decía de omnisciente, la naturaleza divina y la naturaleza humana no se combinan, y ese es otro error que normalmente algunas personas cometen, ¿no? Es como que tienen una concepción de un Cristo divinizado, un hombre divinizado. No, las naturalezas son separadas, no se combinan. Es una sola persona con dos naturalezas distintas. En su naturaleza divina, obviamente que Dios conocía todo es producto de su decreto, entonces obviamente lo conoce. Pero en su naturaleza humana Él estaba limitado. Es lo que la Biblia enseña. ¿Cómo lo entiendes? Bueno, no creo haber encontrado todavía un teólogo que lo entienda a la perfección, porque recuerda que estamos hablando de Dios. ¿Y quién entendió la mente de Dios? Inescrutables son sus juicios, insondables sus caminos. Más altos son sus pensamientos que los nuestros. Entonces no vamos a querer entender ahorita, sacarle la raíz cuadrada y de meterlo en una fórmula, porque es Dios, es infinito, como decía Anthony, es eterno, es incomprensible. Lo único que puedo decir yo es anunciar las verdades de la palabra, todo el consejo de Dios. Y la palabra me enseña que Jesús tenía limitaciones humanas y como Dios era ilimitado. No puedo afirmar más, es lo que la palabra dice. ¿Cómo lo entiendes? Vamos a explicarlo así con una formulita. No hay, porque estamos hablando del Señor. Aaron, ¿quería decir algo? Ya se le olvidó, ya, ok, continúa. A ver, dilo. ¿A qué se refiere el 2 de Filipenses 7 que dice... Filipenses 2:7. Me equivoqué. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, ¿por qué dice semejante a los hombres? Excelente pregunta. Cuando tú estás hablando primero por la parte de lo que es se despojó a sí mismo, ¿qué es lo que sucede cuando Dios se hace hombre? Muchos enseñan incorrectamente de que lo que hizo Jesús fue dejar sus atributos divinos. Eso es imposible, porque su atributo es algo inherente. Dios no puede dejar de ser Dios. Cuando Jesús tomó forma humana, no dejó de ser omnipotente, no dejó de ser omnipresente, no dejó de ser 100% amor, porque esa es su esencia. Él no puede dejar su esencia, no puede dejar su gloria. Lo que Él hizo fue, y voy a intentar ser lo más cuidadoso posible con mis palabras, dejar el ejercicio de ciertos atributos. O sea, por ejemplo, cuando Él, y justo Él lo dice, ¿no? Él está por ir a ser crucificado. Yo puedo llamar ahorita a 1000 ángeles, ¿no? O creo que dije, ¿un qué? Una legión de ángeles. Pero Él, ¿qué hizo? No lo hizo porque Él quería un sufrimiento consciente. O sea, Él podía hacer eso. Lo que dijo es, no lo voy a hacer, no voy a ejercer estas prerrogativas que como Dios tengo, sino que me voy a humillar. Esa es la palabra, ¿no? Ahí, se humilló a sí mismo, se hizo un hombre como nosotros. Cuando dice semejante, la Biblia no siempre que diga semejante está diciendo, ya, solamente tiene algunas características con nosotros, sino que es igual a nosotros. ¿Cuál sería la diferencia? Como dijo Adriano, es semejante a nosotros porque es semejante en todo, pero la diferencia principal e importante es que Él no tuvo pecado. Ya, a ver, bueno, como que ya, dime. Si bien es cierto, todos tenemos que defender bien nuestra fe, pero
hace tiempo estaba hablando con un testigo de Jehová y me dijo, como ellos creen que Jesús no es, o sea, 100% Dios, me dijo, Adán en el momento en que aún no había pecado, ¿acaso no es igual que Jesucristo? O sea, en el momento que Dios había puesto en el Edén a Adán y antes que hubiera pecado, no estaría siendo igual que Cristo porque hubiera sido un hombre perfecto. En ese momento Adán era perfecto. Entonces eso es lo que ellos creen, o sea, en ellos claro. se basan Incluso la Biblia habla de Jesús en Romanos 5 y en un pasaje de 1 Corintios de que Él es el postrer Adán. Sí, Jesús venía a ser el postrer Adán, ¿no? Él, así como Adán nos representó en el huerto y todos caímos en Adán y todos estamos así muertos en delitos y pecados, igualmente Jesús nos representa ahí en la cruz y vence al pecado. Y ahora si nosotros creemos en Él tenemos la salvación, porque Él actúa como el representante, ¿no? Y todos aquellos que son miembros del cuerpo de Cristo estábamos representados ahí en esa cruz, ¿no? Él vino, digamos, a morir por nosotros, por nuestros pecados. Pero a la parte de lo de Dios todavía no llego. Déjame terminar lo de la humanidad y vamos a ver justo la deidad, ¿ya? Para lo de los testigos de Jehová. El pastor, sí. No sé si te vayas a decir después, pero un poco para responder a la pregunta de Aarón, el hecho de que Adán no haya tenido en ese momento una naturaleza pecaminosa, como Cristo no tiene una naturaleza pecaminosa, no quiere decir que Adán tiene atributos divinos, atributos, propiedades, características divinas como Cristo sí las tiene. Y Colosenses capítulo 1 nos enseña que Cristo, Él ha creado todas las cosas y las ha creado para ellos, para su gloria. Entonces hay una gran distinción. El tema que estás hablando va muy paralelo con Colosenses capítulo 1. Sí, justo ahí más adelante voy a tocar ese pasaje. Ya, a ver, hermanos, seguimos avanzando y ya de repente cuando terminemos la deidad, porque justo está mencionando cosas que vamos a tocar ahorita. Otra cosa importante es que Jesús tuvo un alma y emociones humanas, ¿no? Así como nosotros tenemos un alma y experimentamos emociones, Jesucristo también lo experimentó. Podemos verlo en Juan capítulo 13, versículo 21. El primero que lo encuentre, que lo lea, por favor. Ya, gracias. Habiendo dicho esto, Jesús necio se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Ahí está, él se conmovió en su espíritu. Y nosotros recordamos también en el caso de Lázaro, ¿no? Que él dice que lloró. O cuando estaba angustiado porque él iba a experimentar la crucifixión. U otro caso podemos recordar también cuando él llora por la destrucción inminente de Jerusalén, ¿no? Bueno, son casos. Ahora, y justo este énfasis es importante y por eso lo puse en rojo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. 1 Pedro 2:22 dice: el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Jesús tenía que tener una obediencia, eso es lo que llama la obediencia activa, una vida perfecta. Él vivió una vida perfecta. Cuando nosotros confiamos en Jesús y creemos en Él para salvación, se produce un doble intercambio. Nuestro pecado le es imputado a Él, ¿no? En la cruz Él llevó nuestro pecado, molido fue por nuestras rebeliones, ¿no? Molido por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones, Isaías 53, ¿no? Nuestro pecado le fue imputado a Él. Pero también su vida perfecta, su justicia nos es imputada a nosotros. Por eso es que la Biblia dice que nosotros, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos una justicia. ¿Nos es propia? ¿Nosotros acaso no hemos pecado? No, pero la justicia de Cristo nos es imputada a nosotros y nuestro pecado a Él. Por eso es importante este detalle. 1 Pedro 2:22. Aquella gente que especula porque según un evangelio gnóstico o apócrifo que apareció siglos después y ni siquiera está completo, están equivocados porque Jesús no tuvo pecado. Ya listo. Entonces ahora para justo avanzar la segunda parte, porque con eso ya queda claro la humanidad de Cristo. Vamos a ver, ya dime. Lo que quiero entender es importante. O sea, ¿a qué te refieres con la palabra exactamente imputado? O sea, literalmente como que se le culpa, se le atribuye nuestro pecado. Sí. La Biblia lo dice así. Gálatas. Ese versículo de Pedro dice: el cual no cometió pecado ni daño alguno se halló en su boca. Poner a la cuenta de.
Claro, la Biblia dice de que Él por nosotros se hizo pecado. A quien no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado. También dice de que Él cargó nuestra maldición. Entonces, sí, es eso, ¿no? O sea, Él llevó nuestro pecado literalmente. Imputar es eso, que se puso a cuenta, como dice el pastor, no se puso a su cuenta. Ya, ¿es de deidad o no? No, es de la humanidad de Cristo. Cuando en el momento que tú dijiste de que Jesús, algunos atributos, como no sé qué palabra utilizaste, prefirió alejarse, esos, o sea, No ejercerlo. claro, no ejercerlo sería con respecto a la omnisciencia, o sea, no sé si estaré en la razón, ¿no? Pero eso se aplica cuando le preguntaron a Jesús cuándo iba a volver y él prefirió no saberlo. O sea, yo recuerdo que en una clase habían dicho eso, de que Jesús cuando le preguntaron eso, si Jesús lo sabía todo, ¿por qué no sabía? Porque él dice, solo mi Padre que está en los cielos sabe cuándo vendré. Pero dijeron de que, si no me equivoco en la clase, dijeron que Jesús cuando vino prefiriendo no saberlo. Eso es lo que yo recuerdo de la clase. Ya, justo, gracias porque me has hecho acordar. La última pregunta que dejé la semana pasada fue esa, ¿no? Dije, y era tarea para esta semana. No sé si alguien averiguó alguna respuesta de por qué Jesús dijo, nadie lo sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, y ni siquiera el Hijo. ¿Alguien averiguó? Nadie averiguó. Ya, al final de la clase lo voy a decir cuál es la respuesta. Vamos a ver primero la deidad, para que se entienda bien, humanidad. Ahora vamos a tocar deidad y de ahí paso con la respuesta. Perdón. Antes de que pases a la deidad, quisiera que leyese Nicolás Hebreos 5:7. ¿Perdón? Hebreos 5:7. Hebreos 5:7. Ya, a ver. Dice así: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Eso respecto a la humanidad, ¿no? Cristo dice, en los días de su carne, él ofreció ruegos, clamor, súplicas, con llanto, con lágrimas, y obedeció. Entonces ahí también hay un pasaje que habla acerca de la humanidad de Cristo y que nos da ejemplo a nosotros respecto a la oración, ¿no? Muchas gracias, hermana Dominga. Sí, ¿no? Ahí dice que él aprendió la obediencia. Y es un reto también para nuestra vida, ¿no? O sea, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo y podemos poner en práctica las enseñanzas de Cristo. Siguiente, por favor. Ya, listo. Vamos a la deidad de Cristo. Número 1, ¿por qué es importante? Segunda de Juan 9 nos da la respuesta. No sé si alguien ya lo tiene. Segunda de Juan, capítulo 9. Bueno, segunda de Juan solamente tiene un capítulo, así que... Segunda de Juan 9. Segunda de Juan está después de primera de Juan. ¿Alguien lo encontró? Yo acá. Ya. Yo también. Segundo Juan 9. Dice, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Esto es la enseñanza o lo que se llama la doctrina de Cristo. Si nosotros no permanecemos en la doctrina de Cristo, y que, o sea, incluye obviamente su deidad, ¿qué dice el versículo? No. La consecuencia, ¿cuál es? No tiene a Dios. No tiene a Dios. Si alguien no cree en la doctrina de la deidad de Cristo, que es esencial, no puede decir que tiene a Dios. Y eso va, por ejemplo, con lo que decían los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no creen que Jesús es realmente Dios. Entonces, ellos no pueden decir, nosotros no podemos decir que ellos tienen a Dios. Y es importante su deidad, porque si el sacrificio que se efectuó en la cruz fuera de un hombre, solamente un hombre, no hubiera podido servir para los pecados de todos los creyentes, para poder morir por toda su iglesia, porque somos obviamente miles, millones, ¿no? Desde el siglo I hasta ahorita, y no sabemos cuántos hasta que el Señor venga, y Cristo tuvo que llevar todos los pecados de sus hijos, ¿no? De los hijos de Dios. Entonces, obviamente tenía que ser un ser divino para poder cargar con todos los pecados.
Vamos a ver entonces, primero que nada, aquí hay varios versículos donde se afirma directamente que Jesús es Dios. Juan 1.1 lo leímos la otra vez. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el versículo 18 lo único que hace es aclarar que este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Entonces claramente está hablando de Jesús en Juan 1.1. Romanos 9.5, a ver si lo puede leer alguien. Romanos capítulo 9, versículo 5, ¿quién lo tiene? El primero que lo encuentre lo leo. Ya. Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo aquí está haciendo una declaración taxativa, enfática, directa. Hablando del pueblo de Israel, dice, ¿no? De quienes vienen las promesas, etcétera, y de los cuales vino Cristo. ¿Y quién es este Cristo? Dios bendito sobre todas las cosas. Declara directamente la deidad de Jesús. Tito 2.13. Si alguien me puede leer Tito 2.13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. De nuestro gran Dios y Salvador. No solamente dice nuestro Dios, sino de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, claramente afirma ello. Por cuestión de tiempo, bueno, los otros, PowerPoint va a quedar ahí, entonces si quieren, para ver los otros pasajes donde también se afirma directamente la deidad de Jesús. Aparte de eso, nosotros tenemos ciertos atributos. Ustedes recordarán que Anthony nos habló de ciertos atributos que solamente le pertenecen a Dios. Por ende, si nosotros viéramos en Jesús estos atributos, tenemos que concluir definitivamente que es Dios. El primer atributo que manifiesta es la eternidad. En el principio era el verbo. Ya desde el principio existía Jesús. Entonces ahí vemos su eternidad. Su omnipresencia, ¿no? Cuando Jesús manda la gran comisión, que es que nosotros tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones, Jesús hace una promesa. ¿Cuál es? Y he aquí, yo estoy con vosotros. Jesús, ¿cómo puede estar con todos nosotros al mismo tiempo? Porque Él es omnipresente, Dios. Solamente Dios podría hacer ello. Su omnisciencia se ve en Juan capítulo 2, versículo 25. Juan 2, 25, por favor. ¿Ya? Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Esto únicamente el ser de Dios puede hacer eso, ¿no? Nosotros no sabemos, obviamente, lo que hay dentro de las otras personas, no sabemos lo que piensan, lo que sienten. El único que sabía esto era Jesús, porque Jesús es plenamente Dios. Eso demuestra su omnisciencia. Recuerden que omnisciencia significa que lo sabe todo, ¿no? Eso es omnisciente. Omnipotencia. Mateo 28, 18. Toda potestad me da en los cielos y en la tierra. Todo el poder. Jesús puede hacer cualquier cosa. Bueno, que no implica una contradicción lógica, ¿no? O sea, como crear un círculo cuadrado o cosas así. Pero Dios puede hacer cualquier cosa. No, y lo digo porque algunos ateos dicen, no, ¿cómo puede ser Dios omnipotente si no puede hacer esto? Bueno, obviamente contradicciones lógicas no se puede, ¿no? Porque de por sí mismo implica una contradicción. El punto es que Jesús es omnipotente, tiene el pleno poder en sí mismo. Inmutabilidad. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. El único en el cual no hay ni sombra de variación es, según la Biblia, Dios, ¿no? Entonces, al ver que Jesús es inmutable, que no cambia, entonces eso significa que Él es Dios. Ahora, voy a citar a mi estimado amigo Antonio Gas. Él me dijo hace algún tiempo, cuando me estaba enseñando, me dijo una palabra que me ha marcado y siempre lo digo.
cuando me enseñó los atributos de Dios. ¿Qué te provoca esto? ¿Qué provoca esto en tu vida? ¿Qué provoca saber que Jesús es eterno, omnipresente, omnisciente, omnipotente, inmutable? Qué bacán, aprendí algo nuevo en la iglesia, tengo un nuevo conocimiento. ¿Qué significa esto para nosotros? Que sea inmutable. Jesús ha prometido. ¿Cambiará de opinión? No se va a arrepentir. Jesús ha prometido la vida eterna. ¿Podrá realmente darnos la vida eterna? ¿Podrá resucitarnos? Jesús es omnipresente. Jesús es omnisciente. Cuando yo le fallo a Dios y me hago el loco, peco, ¿qué? ¿Jesús no se enteró de eso? Jesús lo sabe. Esto de aquí no es para que nosotros nos llenemos de conocimiento, de teología, es para que lo apliquemos en nuestra vida. Cada día recordemos que Jesús está con nosotros, omnipresente. He aquí yo estoy con vosotros para exhortarnos, pero también con nosotros para animarnos en nuestras dificultades. Entonces, es importante conocer esos atributos, pero sobre todo, reconocerlos en nuestra vida, reconocer que Dios es soberano, que Dios es justo y que Dios está obrando. Si no, obviamente estamos disminuyendo su gloria. ¿Cuáles son las obras que hace Jesús que solamente Dios puede hacer? Vamos rápidamente a Colosenses 1, 16, 17. El pastor justamente había mencionado, ¿no? Ya este pasaje. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Adriano, por favor. Colosenses 1, 16 y 17. Dame un segundo. Dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Muy bien. A veces tenemos esta opinión de que el Padre fue el que creó, Jesús fue el que murió por nosotros y el Espíritu Santo, ¿no? Y que nos santifica. Claramente este versículo dice que Jesús es el creador. Cuando la Biblia habla en Génesis 1:1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, obviamente más adelante vamos a tocar la doctrina del Espíritu Santo, pero el Hijo también participa en la creación. Y no solamente ello, noten lo que dice después, sino que todas las cosas por Él subsisten. Él es el que hace que todo pueda continuar como continúa hasta ahorita. Si tu corazón late, agradécele al Señor Jesús. Si estás respirando el día de hoy aire, quizá no tan puro como en otros sitios porque hay contaminación, pero si estás pudiendo respirar, es porque Dios, y específicamente según el pasaje Jesús, está permitiendo ello. Él está cuidando de que eso suceda. Él como Dios es soberano sobre toda su creación. Y eso nos hace poder vivir confiados. Otro pasaje, bueno, primero sería bueno que leyéramos Isaías 43, 25. Y luego vamos a leer Marcos 2, 1, 12. Bueno, yo voy a leer el pasaje de Marcos. ¿Quién puede leer Isaías 43, 25? Ya, léelo por favor, Antonio. Ya, dice: yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. En contexto, el que está hablando ahí es Yahvé, ¿no? Es Dios el que está hablando. Y obviamente cualquier judío del segundo templo en la época de Jesús, el siglo I, sabía que eso era únicamente una prerrogativa o algo que solo Dios podía realizar. Solo Dios puede perdonar pecados. Ningún sacerdote ni nada por el estilo. Juan capítulo 2, Marcos capítulo 2, Jesús está a punto de curar un paralítico, y entonces en el versículo 5, él dice: viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. ¿Y cómo sería lo fuerte que dijo? Que note la reacción de los judíos. Recuerden de que los judíos eran estrictamente monoteístas. Ellos recitaban la Shema, que
que está en Deuteronomio 6:4. Oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y no era un asunto solamente numérico, ya creemos en un Dios, sino que todas las cosas, todas las obras que en los otros pueblos se atribuía a distintos dioses, todo eso lo hacía un solo Dios, que era Jehová de los ejércitos. Crear, sustentar, vivificar, alimentar, proveer, guiar. Dios, únicamente un solo Dios. Y miren cómo ellos reaccionan y dicen, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces para un fariseo, bueno, un escriba, esto era herejía. ¿Cómo vas a decirle que tú vas a perdonar pecados? Te estás haciendo Dios. Obviamente Jesús lo hacía porque él ciertamente era Dios. Y tanto así que él dice, ¿por qué pensáis esto en vuestros corazones? Y en el versículo 10, ¿no? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, dijo al paralítico, levántate. No solamente que puede perdonar pecados, sino que encima puede hacer que un enfermo sane. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que adoramos, Jesucristo. Muchas veces no somos conscientes de ello, lo tenemos como una idea teológica, bonita. Jesucristo es un Dios maravilloso, increíble, incomprensible, que a pesar que somos pecadores, inicuos, rebeldes, que merecemos el infierno, nos perdona. Está siempre dispuesto a perdonarnos. Y no solamente que nos perdona, sino que en nuestras debilidades, en nuestras caídas nos restaura. Ese es Jesucristo. Y yo pregunto lo mismo que la otra vez, ¿no merece acaso toda nuestra adoración, toda nuestra devoción? Y todo nuestro amor. Y el amor, como hablábamos ayer con los jóvenes, no es algo subjetivo, bonito, emocional, ¿no? Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces eso se debe reflejar en obediencia. La siguiente y última. Vamos a hablar, bueno, estas son ciertas herejías que se cocinaron, digamos, en los primeros siglos. Como me queda poco tiempo, solo lo voy a escribir. Los ebionitas negaban el nacimiento virginal de Jesús, ¿no? El arrianismo negaba, Arrio de Alejandría fue un hereje que enseñó que Jesús no era Dios, era un hombre y diría una criatura de Dios, pero no era Dios mismo, no era el Dios todopoderoso. De eso podemos ver ahorita, por ejemplo, en los testigos de Jehová, que ya los hemos mencionado. El eutiquianismo, también conocido como monofisismo, enseña lo que hemos dicho hace un rato. Hay una mezcla de naturalezas. Jesús no es hombre y Dios, no, Jesús es un hombre divinizado, no es una combinación. Apolinarismo, esto es una herejía también que enseña que que Jesús es dos personas distintas. Ese es el nestorianismo. Nestorianismo es que Jesús es dos personas distintas. Había una persona humana y había una persona divina, distintas. No, lo que la Biblia enseña es que Jesús es una sola persona. El apolinarismo, ya lo mencioné, la mente de Cristo fue reemplazada por la mente de Dios y no tenía una mente humana. El docetismo era eso, ¿no? Que Jesús tenía una apariencia humana, parecía humano, pero no era 100% humano. Entonces esas son las herejías que voy a preguntar la siguiente. Tú la preguntarás y le das el premio a los que la adivinen. La kenosis no es una herejía, por si acaso. Esto lo he sacado de internet, pero la kenosis no es una herejía. La kenosis es el vaciamiento que explicaba Filipenses capítulo 2. ¿Cómo es posible que Jesús no supiera? Porque Jesús estaba limitado y en cuanto a su humanidad no lo sabía. Como ser humano no lo sabía. Porque Jesús no es mentiroso. La Biblia dice de que él no es pecado. Si él hubiera dicho, no lo sé, y lo sabía, se hubiera en pecado. Entonces Jesús como hombre no lo sabía. Pero como Dios lo sabía desde la eternidad. Hay algo que es importante. Entre la humanidad y la divinidad puede transmitir cierta información a la humanidad, ¿no? O sea, cierto conocimiento de Dios puede ir al hombre, pero no atributos. La humanidad de Cristo no es omnipresente, no es omnipotente, no es omnisciente. En la humanidad no es, eso lo es en su deidad. Y él en ese momento no quiso revelar algo que como Dios sabía. ¿Por qué? Porque imagínate que yo te dijera cuándo va a ser exactamente la venida del Hijo de Dios. ¿Cómo reaccionarías? Entonces obviamente Jesús quería que nosotros viviéramos como los hermanos del primer siglo. Ellos creían de que ahí mismo venía Jesús. ¿Qué estaban haciendo? ¿Perdiendo el tiempo? No, estaban predicando el Evangelio porque venía Jesús nuevamente. Y así debemos vivir con esa expectativa nosotros. ¿Vamos a orar?
Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor, para poder hablar con Dios. Inclinamos nuestro rostro. Amado Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por tú eres un Dios santo, Señor, un Dios maravilloso. Tu palabra es tan perfecta y nos exhorta, Señor, nos muestra cuán pecaminosos somos, nos muestra cuán maravilloso es tu amor, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, gracias, y la gloria es para ti, Señor. A tu nombre solamente es la gloria. Señor, por favor, te pido, Señor, te ruego que cada uno de nosotros pueda vivir esta verdad, que vivamos realmente siendo conscientes de que tú, Señor, estás con nosotros, siendo conscientes de que Cristo murió por nosotros y que le debemos obediencia a Él, Dios Todopoderoso. Que esto no se convierta en verdades teológicas abstractas, vacías, sin sentido, Señor, sino que realmente lo podamos aplicar a nuestra vida diariamente, Señor, que vivamos en sumisión, en sujeción a ti, Dios Todopoderoso. Padre Santo, igualmente el tiempo que continúa de alabanzas, ayúdanos a estar concentrados en ti, adorarte de todo corazón. En la prédica, Señor, también estar atento a lo que tú tienes, la enseñanza que tú tienes para nosotros. Y que no salgamos de aquí iguales, Señor. Cámbianos cada vez, confórmanos más a la imagen de tu Hijo Cristo Jesús. Oramos a ti en el nombre santo y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Muy bueno. Ay, no se grabó.